Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a tratar de atacar todos los frentes. En primer lugar me presento, mi nombre es Rodrigo Benítez y a pedido del profesor Richard Gallego voy a desarrollar los puntos 10 y 11 de la primera unidad de la materia. Les pido disculpas un poco por el taladro, no sé si alcanzan a escuchar de fondo, pero bueno, está el vecino trabajando. Asimismo aprovecho para pedirles que tengan paciencia y sepan entender la mecánica de esta clase, que dado las circunstancias del caso es frente a una cámara, con lo cual falta la riqueza que le da la interacción con los alumnos y también esa dinámica que le da la interacción con los alumnos, pero bueno, las circunstancias del caso lo ameritan de esta manera. Pues bien, comenzando con el desarrollo de los temas, vamos a hablar en primer lugar de competencia. Cuando hablamos de competencia, debemos decir que una corriente clásica determina la competencia como la medida de la jurisdicción, es decir, como una parte de ella. En base a esto, autores como Lino Palacio definen a la competencia como la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un determinado juez o un determinado tribunal para conocer una determinada categoría de asuntos o, en una determinada etapa del proceso. Esta concepción ha recibido críticas por parte de otra parte de la doctrina, como por ejemplo el doctor Alvarado Belloso, quien manifiesta en primer lugar que la competencia es algo que se tiene, no algo que se hace, como es el caso de la jurisdicción, y a su vez también manifiesta que en la labor de juzgar, los jueces o los tribunales, siempre y cuando respeten las normas del debido proceso y la Constitución Nacional, deberían ser soberanos. Entonces, en base a ello, desarrolla su concepto de competencia y la entiende como la aptitud que tiene una autoridad para procesar, juzgar y, en su caso, ejecutar esa decisión, y la aptitud de un particular para procesar y laudar. En este último caso, claramente nos habla de los tribunales arbitrales. Por nuestra parte, compartimos más la posición de Alvarado Belloso, por lo cual entendemos a la competencia como la aptitud legal o convencionalmente atribuida a un determinado tribunal para conocer, juzgar y, en caso de incumplimiento, ejecutar esa decisión, haciendo la aclaración que en el caso de los tribunales arbitrales, sus laudos deben ser ejecutados ante tribunales judiciales. Pues bien, dado el concepto, vamos a desarrollar o vamos a brindar algunas precisiones terminológicas. Hablábamos de que es una aptitud atribuida a un determinado tribunal por vía legal o convencional. Debemos dejar en claro que en principio la competencia está determinada por la ley, pero la misma ley faculta a los particulares ante determinados asuntos a disponer que en el día de mañana, en un futuro litigio, se resuelvan ese litigio, valga la redundancia, por otro órgano judicial, por otro tribunal, perdón, puede ser judicial o no, pero por otro tribunal distinto al que ordena la ley. Son los casos, perdón, de la prórroga, que lo veremos luego, o de los tribunales arbitrales. Esto está permitido, debemos decir, por los artículos 958 y 959 del Código Civil y Comercial y por el artículo 1649 que es el que nos habla, perdón, de los tribunales arbitrales. Pues bien, a su vez también decíamos que esta aptitud cae en cabeza de un tribunal que puede ser unipersonal o colegiado. Eso ya se desarrolló en un tema anterior, por lo cual no vamos a ahondar en esto. Y sí debemos dejar en claro que el caso de la ejecución debe ser, en caso de un tribunal judicial, puede ejecutar él mismo por las facultades de executio que le corresponden, es decir, que la competencia ahí no se agota en la capacidad de conocer y juzgar, sino que también sigue para el caso de la ejecución. En cambio, cuando hablamos de tribunales arbitrales, solamente van a tener competencia para juzgar y conocer, y en caso de necesitar ejecutar ese laudo se deberá recurrir a un tribunal judicial. Pues bien,
Siguiendo con el desarrollo, debemos mencionar que la competencia tiene dos caracteres o dos características muy importantes. Por un lado es la indelegabilidad y por otro lado es la improrrogabilidad. Cuando hablamos de indelegabilidad quiere decir que el tribunal va a ser el encargado de juzgar, o sea, el tribunal competente va a ser el encargado de juzgar, de conocer, de ejecutar en su caso esa decisión sin poder delegarlo a otro. Aunque sí, todos los códigos permiten, en el caso de Río Negro, bueno, en el caso de Río Negro, de Nación y del Código de Neuquén está determinado en el artículo 3º, sí se permite la posibilidad de de delegar ciertas funciones, ciertas diligencias a distintos órganos. Y en el caso de la prórroga lo vamos a desarrollar luego, así que nos remitimos a ese momento. Pues bien, siguiendo con el desarrollo, tenemos que hablar de la clasificación de la competencia. Acá comúnmente suele confundirse la clasificación de la competencia con los factores de atribución de competencia. En base a ello, muchos autores nos hablan de la clasificación de competencia en base a tres criterios: territorial, objetivo, ubicando dentro del objetivo al material y al cuantitativo, y otro criterio más sería el funcional. Pues bien, nosotros analizando estos criterios entendemos que se parte de un error, porque estos criterios territorial, objetivo y funcional son aplicables tanto en la competencia federal como en la competencia provincial. Y creemos que un elemento clasificatorio debe ser algo que nos permita posicionarnos desde otra perspectiva al momento de analizar la competencia. Es por eso que entendemos que hay un solo criterio de clasificación de competencia y es la ley en la cual va a estar regulado. En base de ello, hablamos de competencia federal y competencia provincial. Como les había mencionado anteriormente, cuando hablamos de los factores de atribución territorial, objetivo y funcional, mal llamados criterios de clasificación para otra parte de la doctrina, estos criterios son aplicables tanto a la justicia federal como a la justicia provincial y es por eso que nosotros insistimos que no pueden ser criterios de clasificación. Bueno, volviendo a la clasificación, hablábamos de competencia federal y competencia provincial. Pues bien, la competencia federal, para hablar de la competencia federal debemos remitirnos a la Constitución Nacional y al Código Procesal de Nación. Pues bien, en la Constitución Nacional encontramos el desarrollo de la competencia federal en los artículos 116 a 119. En base a estos artículos es que podemos decir que la competencia federal va a ser va a estar limitada, restringida a todos los puntos materiales que están regulados en la Constitución Nacional y en las leyes federales específicamente. Todo lo que esté fuera de esa limitación o de este abanico de circunstancias va a ser competencia provincial. Es decir, se define por contraposición de la competencia federal. Es así que tenemos caracteres específicos, caracteres propios que son de la competencia federal y no se dan en competencia provincial. En base a ello, hablamos de los caracteres de excepción, restricción, privativo, improrrogable, que también está en provincia pero con distintos criterios, improrrogable y supremo. Pues bien, vamos a desarrollar los caracteres de esto. El carácter de excepción se refiere a que solamente aquellos casos que expresamente se determinen como competencia federal van a ser de competencia federal, valga la redundancia, es decir, que lo que no esté determinado específicamente como competencia federal será competencia provincial. Relacionado a este carácter es que encontramos un carácter restrictivo en el cual la interpretación, lo que nos dice que la interpretación que deba hacerse para determinar la competencia federal va a ser una interpretación restrictiva, es decir, limitada. En caso de duda, habrá que entenderse a la competencia como competencia provincial. Otro carácter es el carácter privativo.
Esto se da un poco atento a la delegación de facultades que le dieron las provincias al gobierno federal y relacionado también a los otros elementos desarrollados, a los otros caracteres, perdón, desarrollados recientemente, y lo que determina es que lo que sea competencia federal y que esté entendiendo la competencia federal no puede ser juzgado por la competencia provincial. En cuanto a la improrrogabilidad, si bien en provincia también encontramos este carácter de improrrogabilidad, difieren los criterios de improrrogabilidad. En materia de la justicia federal, la improrrogabilidad se da siempre en razón de la materia. Es decir, se podría prorrogar en razón de las personas, pero nunca en razón de la materia. Lo que es federal va a ser federal y no se va a poder prorrogar en ese sentido. El último carácter que tenemos es el carácter de supremo, que se le llama. En este caso hacemos referencia a que la Corte Suprema es el órgano máximo judicial que tenemos en nuestro país, por lo cual una vez que resuelva un determinado conflicto, un determinado litigio, ya no tendremos ningún otro recurso o ninguna otra instancia, para avanzar. Recursos podrá haber, como será en declaratoria, pero bueno, se verán en su momento. Esta es una diferencia claramente con la competencia provincial, en la cual el máximo órgano provincial van a ser los superiores tribunales provinciales, y en caso de una decisión de ellos se podrá recurrir a la Corte Suprema mediante las instancias recursivas que oportunamente se verán. Pues bien, debe quedar en claro entonces que la competencia federal va a ser aquella materia que esté regida por la Constitución Nacional y las leyes especiales, y por contraposición el resto será de competencia provincial. Recuerden los caracteres con sus respectivas diferencias. Nos toca ahora hablar de los factores de atribución, de competencia. Como bien les señalé anteriormente, como bien señalamos anteriormente, los factores de atribución de competencia van a ser elementos que tiene en cuenta el legislador o que tuvo en cuenta el legislador para determinar la competencia de un determinado órgano. Estos elementos, estos factores de atribución se repiten tanto en la competencia federal como en la competencia provincial, y es por eso que nosotros diferenciamos o rechazamos esta clasificación de competencia en territorial, objetiva y funcional, determinando que solamente habrá competencia federal o provincial. Pues bien, los factores de atribución de competencia, que son estos elementos que tiene en cuenta o que tuvo en cuenta el legislador para determinar la competencia de un determinado órgano, se clasifican a su vez en dos. Por un lado tenemos los factores de atribución objetivos y por otro lado los factores de atribución de competencia subjetivos. Los factores de atribución objetivos son aquellos que tienen en vista al proceso mismo que se presenta a conocimiento de un determinado tribunal. En cambio, los factores de atribución subjetivos tienen en vista a la persona misma del juzgador. Es por ello que cuando hablamos de factores objetivos de atribución de competencia, nos referimos a los factores territorial, material, cuantitativo, funcional. Algunos también hablan de un factor de atribución por turnos, pero bueno, dejamos la explicación para el momento de desarrollar los factores. Por otro lado, hablábamos de los factores de atribución subjetivos. Estos factores de atribución subjetivos son tres: imparcial o imparcialidad, impartialidad y la independencia. Ahora a continuación vamos a desarrollarlos a cada uno de ellos. Pues bien, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la competencia se va a dar, o sea, los factores de atribución de competencia van a estar determinados por los hechos relatados, por los hechos deducidos en la demanda y no en la contestación de la demanda. Esto lo vamos a ver en el artículo 4 del Código Procesal Civil y Comercial, en el caso de nuestro, es decir, el caso de Río Negro. Pero bueno, entonces,
En base a esto hablábamos, volviendo al tema, los factores de atribución, debemos determinar que la competencia va a estar dada por los hechos relatados en la demanda. Y después, respecto a los factores de atribución, debemos tener en cuenta que, atento a la autonomía de cada provincia, al artículo 5 de la Constitución Nacional, que nos permite permite la distribución, o mejor dicho, la posibilidad de que cada provincia organice su administración de justicia, estos factores de atribución que responden claramente a una política procesal, a una política legislativa procesal o procesal legislativa, como más le guste, o una política procesal, van a depender en cada provincia, van a variar en cada provincia. Es importante tener en claro también esta clasificación de los factores de atribución entre objetivos y subjetivos, porque van a ser relevantes al momento de querer atacar, al momento de querer atacar esa competencia, ya que los factores de atribución objetivos se atacan de una determinada manera, en cambio los factores de atribución subjetivos se atacan de otra manera. En una línea breve, los factores objetivos se van a atacar por la vía declinatoria o inhibitoria si lo realiza la parte demandada. En caso que lo realice el juez de oficio, va a ser por la inhibición de oficio. En cambio, los factores subjetivos de atribución de competencia se van a atacar por la recusación si lo hace la parte demandada y por la excusación de oficio si lo hace el tribunal de oficio. Bueno, comenzamos a desarrollar entonces los factores de atribución de competencia. Vamos a empezar por los factores de atribución de competencia objetivos. Estos recordamos que eran el territorial, el material, el cuantitativo, el funcional y alguna doctrina habla de los turnos. Pues bien, el territorial va a tener en cuenta un determinado territorio. Siempre estamos hablando que van a tener en cuenta para determinar la competencia. Esta parte del territorio puede responder a un parámetro objetivo, como puede ser la ejecución de un contrato, o puede responder a un parámetro subjetivo, como sería el domicilio de alguna de las partes. Lo que busca este criterio o este factor de atribución territorial es acercar la justicia o el servicio judicial al justiciable. Por otro lado, hablábamos de factores de atribución objetivo material. En este caso, hace referencia a la ley de fondo que se va a juzgar. Es decir, de esta manera tenemos competencia con factores de atribución o competencia laboral, civil y comercial, penal. En nuestro caso, nuestra materia es civil y comercial, y en el caso de Río Negro, civil, comercial y de minería. Pero bien, a lo que apunta este factor de atribución es a la especialidad y a la eficiencia en el proceso. Para los que les interesa ahondar un poco más, podemos recordar el caso Fornerón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual los invito a que lo lean. Respecto al criterio o al factor, de atribución cuantitativo, esta hace referencia a una cuestión del monto. No en todos lados se legisla de manera diferente, En nuestro caso, por ejemplo, en Río Negro, los procesos de menor cuantía tienen un determinado tribunal como competente. En cambio, en otros casos, la cuantía simplemente va a modificar las reglas del proceso a desarrollarse, como es el caso de Neuquén. Pero bien, a lo que apunta este factor de atribución es a una celeridad en la solución del conflicto. Vuelvo a lo mismo que habíamos hablado antes, hay una cuestión de autonomía provincial y cada provincia, en base a su política procesal, va a tomar este factor de atribución para determinar a un determinado órgano competente o simplemente para determinar ciertas reglas de procedimiento. Después, cuando hablemos de la organización judicial, vamos a volver un poquito a este tema. Bien, otro factor de atribución objetivo es el funcional. Este factor de atribución funcional lo que hace es hablarnos de
las distintas instancias que tiene un proceso. Así hablamos de juzgado de primera instancia, de segunda instancia y de ulteriores. Por último, hablamos de los factores, el factor de atribución por turnos. Esto hace referencia a las guardias judiciales. Por nuestra parte no compartimos esta teoría, ya que creemos que eso se debe a normas de superintendencia propia del Poder Judicial Provincial, y lo que tienden simplemente es asegurar que durante la feria judicial, en el caso de la materia civil y comercial, los magistrados, primero tiene por un lado que los magistrados haya una distribución equitativa de funciones entre los distintos magistrados y a su vez garantizarles su periodo de descanso anual durante la feria judicial. Pues bien, por otro lado vamos a hablar de los factores de atribución subjetivos, que habíamos dicho que eran los de imparcial, impartial e independiente. Simplemente imparcial habla de referencia a que no debe tener preferencia o parcialidad por ninguna de las, el tribunal no debe tener preferencia por ninguna de las partes. Impartial porque no debe ser ninguna de las partes ese tercer juzgador, que va a ser un tercero. Y por parte de la independencia, que no debe tener ninguna dependencia, valga la redundancia, con el órgano. Bien, vamos a hablar de los factores de atribución. Perdón, dado el tiempo, ya llevamos 20 minutos, vamos a cortar acá y en otro video seguimos con el desarrollo de los factores de atribución en la provincia de Río Negro.